Al señor Gustavo Vera no hay que presentarlo, tiene ya fama de conflictivo en una serie de temas, pero la mayor fama de él es tu cercanía con Francisco, con el Papa. Y uno ha observado en los últimos días, y quizá con un poco más de interés desde hace bastante tiempo, que hay en la cercanía de Bergoglio la sensación de que hay gente del gobierno con la que no quiere tener una buena relación con él. ¿Vos compartís ese criterio? Puede ser que haya gente de gobierno que no tiene una buena relación con él, pero no es verdad que él no tenga relación con gente del gobierno frecuente. La tiene, hay llamados, hay encuentros. El propio jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, ha visto en privado a Francisco, un montón de funcionarios. Bueno, hay mucha gente que lo ha visto, pero eso no significa... También Macri lo vio y sin embargo... pero no estoy hablando en una plaza, no estoy hablando en una audiencia, estoy hablando de contactos, digamos, a través de cartas, a través de llamadas telefónicas. Bueno, el mismo Jorge Triaca estuvo... Exactamente, más, yo me encontré a la madre de Jorge Triaca un día en una misa en la capilla de Santa Marta, y dentro de donde vive Francisco. Por lo tanto, es un mito esto de que Francisco ha recibido más kirchneristas que macristas. Si uno hace la lista, en realidad está bastante pareja, lo que pasa es que se le ha dado más publicidad a algunos hechos que a otros. Pero eso ha recibido con bastante variedad. Pero digamos, ¿hay algún tipo de molestia que más de uno ha transmitido sobre, para ponerlo con nombre y apellido, Durán Barbas, el propio Peña, etcétera, que no son del ISIS, que no son ateos, a los cuales aparentemente el Papa tiene algún tipo de reserva, ya sea por historia, por actuaciones previas cuando Macri era jefe de gobierno o por situaciones actuales? Bueno, con Durán Barba es pública la polémica, ¿no? Sí. Después con algunos funcionarios que han trabajado en bancos asociados a lo que comúnmente se llama buitres, digamos, y que creen en la teoría del derrame, o sea, creen que la economía, el libre mercado va a ordenar, el mercado va a ordenar las variables por sí solas y que le dan un papel minimalista al Estado. Bueno, naturalmente Francisco ahí tiene una diferencia que él mismo la plantea en el Laudato Si, en la encíclica socioambiental. Él plantea que el Estado no tiene que ser estalinista, claramente, pero el Estado y el mercado tienen que interactuar para tratar de no tener el nivel de pobreza que hoy tenemos o el nivel de indigencia que tenemos, que no es producto, naturalmente, mayoritariamente de este gobierno, viene ya de gobiernos anteriores. Ahora, esta irritación, digamos, con el liberalismo, con el neoliberalismo, en todo caso es una especie de... Yo no lo llamaría, a ver, ¿vos cómo llamarías a las misiones jesuíticas desde el punto de vista de su estructura socioproductiva? Las misiones jesuíticas tenían 150.000 aborígenes que habían rescatado de la Mita, Yaracuná. Estamos hablando de hace varios siglos. Sí, 1700. Cada una de las familias tenía su propio predio privado. A su vez había un emprendimiento colectivo. 3 días a la semana trabajaban en el emprendimiento colectivo. 3 días a la semana trabajaban en su emprendimiento individual. El 7º día descansaban y oraban. ¿Cómo lo llamás eso? Es una economía mixta. Sí, bueno, a algún papa no le debe haber gustado porque lo suprimió, digamos. Vamos más para atrás, vamos a las comunidades cristianas primitivas. ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo trabajaban los ministros, los diáconos, los apóstoles de Jesucristo? O sea, en el cristianismo original, la concepción de la construcción de comunidad está planteada en la propia Biblia, mucho antes que existiera el socialismo, el marxismo, el socialismo utópico, la socialdemocracia, el keynesianismo. Es decir, digo, para despejar cualquier tipo de ideologismo, que el Papa no los tiene, o sea, el Papa piensa que la realidad es superior a la idea, y siempre de alguna manera pregona para que el Estado y el mercado armónicamente trabajen por el bien común, trabajen para que la comunidad de alguna manera tenga las necesidades básicas satisfechas y las necesidades culturales básicas también desarrolladas. Y es poner al hombre y a las mujeres en el centro de la escena y no al dinero. Básicamente lo que está planteando Francisco en el Laudato Si, y el trabajo que él hace todos los días es para evitar la guerra, para trabajar por la paz mundial, para tratar de utilizar energía renovable y no destruir al planeta con el exceso de uso de energía basada en hidrocarburos, a pesar de que esto dé más ganancia, pero está destruyendo el planeta. Por eso plantea el peligro del cambio climático. La cuestión de los refugiados, ahora es una cumbre con un montón de alcaldes, con un montón de rectores de universidades, para tratar de empezar a reconocer a los refugiados como hermanos y como productos también
del cambio climático, de las guerras, de un montón de situaciones que son ajenas a los propios refugiados, la pelea contra las nuevas formas de esclavitud, la trata, el narcotráfico, tráfico de niños, el trabajo esclavo. Estas son las banderas del Papa que no tienen ideología, tienen que ver con la defensa de la vida, la libertad y la dignidad y el cuidado de nuestra casa común, que es el planeta Tierra, y el mandato, más allá de que vos seas creyente o no, de que tenemos que dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. O sea, como mínimo, tenemos que ponernos de acuerdo en esto, en que vos tenés que dejar tu barrio, tu provincia, tu país, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, porque estamos de paso, mejor de lo que lo encontramos. No es tan difícil entender, Francisco. No, y eso es lo que le va a decir a Macri, que tiene que dejar el gobierno cuando se vaya mejor de lo que lo encontró. Sí, yo leí una editorial tuya interesante que escribiste sobre el tema del diálogo social y cómo la Iglesia insiste en esto. Y en realidad no es algo, ¿cómo te podría decir? La Iglesia insiste mucho en el diálogo social, pero en las democracias modernas, donde la Iglesia por ahí no tiene tanto peso, en Europa, sí, es bastante común que haya consensos sobre cuestiones que son a largo plazo. Sí, consensos nacionales, sobre, por ejemplo, el tema pobreza, sobre, por ejemplo, matriz productiva, sobre, por ejemplo, mercado interno, ¿se entiende? Y después los partidos se dividen por matices, más a la izquierda, más a la derecha, pero hay una matriz más o menos común. Es lo que ocurre en España, es lo que ocurre en Francia, es lo que ocurre en los países escandinavos. Entonces, nuestra democracia, que se está refundando cada vez que asume un nuevo gobierno y empieza desde cero, bueno, es una práctica un poco adolescente. Entonces, el llamado a la concertación económica social, el llamado al diálogo social, el que gobierna, gobierna, y el que pierde también gobierna en la justa proporción que le dio la soberanía popular. Exactamente. ¿Vos estuviste con Dualde? Estuve con Dualde, estuve con un montón de corrientes, porque estamos trabajando en la práctica para tratar de... Es más, estuve con Garabano, estuve con Ritondo, armamos una mesa de narcotráfico con el ministro de Seguridad. Con Garabano estamos trabajando el tema de que el Ministerio de Justicia empiece a acaudillar la incautación de bienes de la mafia y su reutilización social. Estamos trabajando con intendentes peronistas para armar mesas multisectoriales por el tema del narcotráfico y también con intendentes de Cambiemos. Es decir, digamos, hay que tratar de empezar a generar una cultura de que tenemos que tratar de construir al menos una matriz común entre gobierno, oposición, empresarios, sindicatos. Por eso me pareció bueno, si no se queda en el título, cuando el gobierno le propone a las centrales sindicales el diálogo social y productivo, si es en serio, para sentarnos y para discutir una matriz común, y después en función de esa matriz común se dividen los matices. Una democracia moderna, madura, funciona así, no funciona refundándose como si cada uno que llegara al gobierno es Pedro de Mendoza. Ahora, si Mauricio va y dice que no es Pedro de Mendoza el 15... No, han dado señales de que quieren dialogar. O sea, el gobierno ha dado señales de que, por ejemplo... Antes no parecía que por fuera ejemplo, así. el ministro de Producción, Aranguren, reconoció que habían cometido algunos errores con las pymes y que iban a reformular su política hacia las pymes. Lo dijo en un discurso ante empresarios. Ahora, entre lo que dijo y lo que hasta ahora hicieron, no hay todavía modificaciones. Entonces, el temor es que, de alguna manera, se convierta en una especie de relato inverso. ¿Se entiende? Donde hay buenos títulos que después... ¿Cuál era la característica del kirchnerismo? Kirchnerismo, algunas cosas se pueden rescatar, pero en general, en el último tramo, tuvimos muchísimos relatos. Te decían que era el título del libro era Cenicienta y vos sabrías si era Frankenstein. El título era La Bella Durmiente y vos sabrías si era Drácula. Bueno, ahora corremos el riesgo de que... Eso lo decís vos, porque el Papa no decía eso, al contrario. No, esa es mi opinión personal. Yo no estoy, yo soy amigo del Papa, no soy vocero del Papa. Lo de vocero del Papa es un invento de Durán Barba, que lo escribió en una editorial de Perfil y él mismo después desmiente lo que él inventó. Yo jamás dije que era vocero, yo soy amigo. Ahora, decime, ¿quién es el vocero del Papa? La oficina de prensa del Vaticano, él tiene sus pero, voceros oficiales. Nadie, digamos, de buena fe, imagina que eso es la única vocería que tiene el Papa. A ver, el vocero oficial del Papa es la oficina de prensa del Vaticano. Después hay amigos que podemos de alguna manera escuchar algunas cosas, interpretar sus mensajes, a veces, no siempre. Los laudatanos, por ejemplo, los laudatistas. Laudatistas, disculpa que no los laudatistas tanto. ¿Son voceros o qué son? Los laudatistas, hay muchos grupos laudatistas, pero hay uno que es importante porque realmente es una concertación plural. Hay un diálogo muy plural donde hay pymes, hay secretarios generales de CGT, de CTA, gente de Frente Renovador, Frente para la Victoria, Proyecto Sur, etcétera. ¿Eso termina siendo un partido político? No, eso es una red.
Eso es una red que lo que discutimos básicamente, bueno, qué propuestas se pueden llevar para una concertación económica social en serio, un diálogo en serio argentino, donde, digamos, entre todos tratemos de construir matriz y consensos comunes y llevarle propuestas propositivas al gobierno. Por ejemplo, tema narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Te doy un ejemplo concreto. Nadie tomaba el toro por las astas, todos echaban la culpa. Entonces, con varios intendentes fuimos a ver a la Corte Suprema y a Lorenzetti se le ocurrió una excelente idea que ahora la llevamos a la práctica. Empecemos a trabajar en red. Entonces empezó a trabajar, por ejemplo, ahora en el circuito Merlo Marcos Paz. Vinieron los dos intendentes, fiscal federal, fiscal provincial, juez federal, juez provincial, obispo, organización de la sociedad civil, ministro de Seguridad Ritondo, ministro de Justicia Nacional Caravano, ¿sí? Bueno, y entre todos, trabajando en red, con criterio de bloque y legalidad, no hay excusas para no barrer con el narcotráfico en ese distrito. Esto se va a replicar en otros distritos y la idea que queremos es que tenga un efecto contagio, porque es imposible combatir a la mafia si no actuamos en red. La mafia actúa en red, por lo tanto el Estado tiene que articular con la sociedad civil para defenderse. Te voy a tratar de sacar alguna respuesta telegráfica. Merced a todo lo que estás diciendo, vos casi estás garantizando que la reunión de Mauricio con el Papa el próximo 15 no va a ser gélida como fue la otra vez. No creo que sea gélida, no tendría por qué serlo. Bien. Si está todo tan bien... A ver, todo también no está. El propio Macri ha informado los índices... A ver, no respecto a Macri, respecto al país. Está todo muy delicado. Claro, pero digo, en la relación de Macri con el Papa, porque supongo que el Papa no debe creer que Macri causa adrede el fenómeno de la pobreza en la Argentina. No, por supuesto que no. Y es más, yo creo que de alguna manera Francisco no le gustaba que el gobierno anterior no trabajara con una práctica de concertación social, de diálogo. Y creo que lo mismo debe pensar, digamos, siempre ha pensado que el diálogo y el consenso, la cultura del encuentro para él no es un título, es una práctica que ha hecho toda su vida y que él considera que es clave para la construcción de grandes consensos nacionales que nos permitan más o menos funcionar con estrategias a largo plazo, con independencia de cuál sea el gobierno de turno, ¿sí? Y sin que vos seas el vocero de él, en alguna medida, ¿cuál es la razón por la cual cambió la fecha de la visita a la Argentina? Porque él venía a la Argentina, iba a Chile, después de las elecciones de Chile y de la Argentina, y de paso visitaba un país medio apóstata como el Uruguay. ¿Cuál es la razón de que cambió de idea? En el año 2016 aparecieron viajes imprevistos por situaciones de emergencia. Por ejemplo, el conflicto Armenia-Azerbaiyán, que estaba muy conflictivo y toda la zona era muy conflictiva. Ahí hubo varios viajes que el Papa no tenía previsto y que tuvo que organizar. Armenia, ahora Georgia, después Azerbaiyán. Algunos viajes a la República Centroafricana, por ejemplo. El viaje a Suecia. Bueno, en 2016 estuvo plagado de viajes. En 2017 hay un problema práctico, que es que en Chile y en Argentina hay elecciones. Por lo tanto, él venía después de las elecciones de los dos países. Exactamente, sí, pero era bastante, digamos, él dice que no viene en el 2017, pero también dice, bueno, cuando Dios me indique de alguna manera, me inspire. Y esto es claro, verdad. porque él debe hablar. Y esto no es que habla, él reza todos los días, sí, él trata de alguna manera de meditar, y la verdad que él cuando sienta que viene a sumar y no a restar, va a venir. Y no va a ser el primer argentino ilustre que tenemos que viene solamente cuando viene a sumar y no a restar. Tuvimos a que cruzó la cordillera de los Andes, a José de San Martín, sí, que también prefirió, a pesar de su deseo personal de venir a la Argentina, en determinados momentos no venir. Bueno, si eso contribuía, si eso iba a generar una división, él no venía. Convengamos que había mucha gente que estaba en contra de... Está bien. Y siguieron en contra de San Martín, Está tanto bien. que por más homenajes que se le hayan hecho, no había ni existían los granaderos en la Argentina. Exactamente. Ahora eso significa que el Papa mire la situación desde afuera, no. La Iglesia argentina, la Iglesia entendida no solamente como sacerdote, sino como pueblo, está trabajando muchísimo en la Argentina por la paz y por el diálogo social, a pesar de la gravísima situación. Vos fíjate que vos tuviste 3 grandes concentraciones de masas. Una que hicieron las centrales sindicales en abril, otra que hicieron los movimientos sociales de San Cayetano a Plaza de Mayo, y otro que hicieron las 2 CTA y una parte de la CGT en la Marcha Federal. 3 concentraciones multitudinarias y un común denominador. No hubo el más mínimo incidente. O sea, la gente que hoy está más castigada en materia de evaluación, en materia de poder adquisitivo, en materia de desocupación, se comportó con una civilización
una civilidad extraordinaria que nos muestra mucho de la clase política que confunde fotos con realidades y que le cuesta tanto sentarse a concertar y sentarse a dialogar. Por eso lo más preciado que tiene Argentina es su propio pueblo, claramente, porque ese pueblo sufriente se manifiesta en paz, manifiesta sus demandas, pero respetando la democracia, respetando al gobierno que fue elegido por la soberanía popular, sin generar el más mínimo desmán, ¿se entiende? Sí, sí, absolutamente. Y está sufriendo mucho. Entonces, de alguna manera, Francisco nos dice, pongámonos la patria al hombro. La patria al hombro significa empecemos a trabajar y a darnos cuenta, digamos, que hay que tratar de sacar de la pobreza a ese 25% más que tenemos en la pobreza, sacarlo de la indigencia, generar consensos para generar trabajo genuino, una matriz productiva. Si vos levantaste un montón de posiciones de protecciones arancelarias, a las pymes las estás hundiendo, porque no pueden competir con China, claramente. O si van a competir tenés que darle un plazo para que puedan, digamos, modernizarse y tenés que ayudarlas. Digamos, esto no ha ocurrido, ha habido demasiados desajustes, digamos que todavía no han encontrado su justa proporción, y creo que la justa proporción la van a encontrar si dialogan con todos los sectores. Dialogar no es señal de debilidad, como nos hizo creer el gobierno anterior, que el gobierno anterior creía que dialogar era señal de debilidad. La única vez que el gobierno anterior convocó al diálogo fue cuando perdió las elecciones en el 2009, y fue para jugar al truco, para cantar en vido con 20. Para recuperarse después. Tal cual. No era un diálogo sincero. Es una forma de ganar tiempo. Bueno, yo espero que ahora, cuando el gobierno dice vamos a hacer un diálogo por la producción y el trabajo con las centrales sindicales, sea un diálogo sincero, sea para ir a fondo, sea para fijar políticas a largo plazo, aunque matice más, matice menos, uno tenga más acuerdo por acá o por allá, pero eso se dirime en una circunstancia electoral. Pero la matriz la tenés que generar, el consenso tiene que existir. Y un poco lo que Francisco, en su mensaje, lo que yo interpreto, no lo que dice Francisco, lo que yo interpreto, subrayo, porque mañana para que no Bueno, pongan... pero cualquier cosa le preguntás por teléfono. Bueno, pero lo que yo interpreto básicamente es que, bueno, que el pueblo está más a la altura, digamos, más a la altura de la circunstancia que la propia dirigencia política. O sea, porque el pueblo se manifiesta en paz, sin incidentes, dice claramente cuáles son sus reclamos, ¿se entiende? Pero a la política le cuesta encontrar, ¿sí?, el hilo de concertación, el hilo de encontrar matrices, el hilo de sentar a todos los sectores y por lo menos tener una línea de acá a 30 años, con independencia de cuál sean los gobiernos, seguimos más o menos este norte, seguimos más o menos este camino. Si sos capaz de contestarme en 5 segundos, te pregunto, ¿cuál es la razón por la cual el Papa piensa que su presencia acá puede dividir más que unir? Bueno, si vos lees los diarios y las distintas opiniones que han hecho comunicadores bastante conocidos, donde se han, de alguna manera, han criticado muchísimo al Papa por su anuncio de no venir y por cada cosa que hace el Papa, y a veces deformándolo inclusive, e instalando cosas que no son reales, como por ejemplo que el Papa se la pasó recibiendo kirchneristas que nunca recibió macristas. Te puedo dar, no en 5 segundos, en 20 segundos, una lista de por lo menos 70 funcionarios macristas que el Papa recibió casi en privado o semi-privado. Con lo cual, acá se han instalado cosas que son falsas. En algunos periodistas creo que tiene que ver con que no tienen suficiente información, en otros me parece que ya hay alguna deliberación y me parece que es un momento regional complejo, ¿no? Con Temer en Brasil, ganando el no en Colombia, es un momento complejo. El no es el fin de la guerrilla, el fracaso de la guerrilla. El fracaso, y el fracaso de los enfrentamientos y de tratar de buscar también concertaciones y puntos de acuerdo. Te agradezco la presencia, espero que nos hayas aclarado a todos algo de la política del Papa en algún sentido. Te doy el angelito, veo que trajiste. Sí, te he traído, para vos personalmente te traje un rosario del Vaticano. Ah, ¿sí? Muchísimas gracias. Eso es para vos personal. Y además traje 2 publicaciones de distribución gratuita, una la famosa encíclica socioambiental Laudato Si, que se ha impreso en la legislatura para distribución gratuita, ¿sí? Y otro también de distribución gratuita muy importante, ¿quién es Mamá Antula? La mujer que ha sido canonizada por el Papa, ¿sí?, la primera mujer argentina, que en su historia es un hilo de continuidad entre las misiones jesuíticas y lo que fue el grupo que después comandaría la resistencia a las invasiones inglesas y después la primera junta de gobierno. Mamá Antula es eso, la continuidad entre los jesuitas y las vísperas de la Revolución de Mayo. Bueno, te agradezco. Un día te voy a invitar a que nos cuentes más de los jesuitas, el octógono, por ejemplo. Bueno, la verdad que tienen una infinidad de historias y de secretos para descubrir. Hoy no tenemos más tiempo, sí tenemos
el momento, me tengo que ir a cambiar ahora para hacer de Marcos Peña y que el senador Adolfo Rodríguez Sá, el expresidente, me castigue como lo castigó el otro día en el Senado al señor Peña. Y yo me callaré la boca, en un minuto nomás.